Andrés, privilegiado. Buenos días, queridos hermanos. Ante la celebración de la fiesta litúrgica del bautismo del Señor, se me ocurre compartir con ustedes una lectura de Jesús de Nazaret, un libro sobre la vida de Jesús de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Dice así: el descenso del Espíritu sobre Jesús, con que termina la escena del bautismo, significa algo así como la investidura formal de su misión. Por ese motivo, los padres no están desencaminados cuando ven en este hecho una analogía con la unción de los reyes y sacerdotes de Israel al ocupar su cargo. La palabra Cristo Mesías significa el ungido. En la antigua alianza, la unción era el signo visible de la concesión de los dones requeridos para su tarea, del Espíritu de Dios para la misión. Por ello, en Isaías 11:2 se desarrolla la esperanza de un verdadero ungido, cuya unción consiste precisamente en que el Espíritu del Señor desciende sobre él. Espíritu de ciencia y discernimiento, espíritu de consejo y valor, espíritu de piedad y temor del Señor. Según el relato de San Lucas, Jesús se presentó a sí mismo y su misión en la sinagoga de Nazaret con una frase similar de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Hay que confrontar Lucas 4:18 y también Isaías 61:1. La conclusión de la escena del bautismo nos dice que Jesús ha recibido esta unción verdadera, que Él es el ungido esperado, que en aquella hora se le concedió formalmente la dignidad como rey y como sacerdote para la historia y ante Israel. Un saludo de paz y bien para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Mi nombre es José Isidro Álvarez Caballero, pertenezco a la parroquia San Andrés Apóstol y por gracia del Señor, pues este año me han nombrado como coordinador general de la Semana Santa, así que la invitación es para que participemos juntos como pueblo y que hagamos fuerte pues esta Semana Santa para llegar a la fiesta de la Pascua. Así que esa es la invitación para que nos acompañes y que también pues formes parte de esta bonita fiesta, lo que es la Cuaresma, para llegar a la Semana Santa con esa fe, con esa alegría que Cristo ha resucitado. En el bautismo del Señor, el descendimiento del Espíritu no significa para nada que el Espíritu del Señor no estaba en Jesús. Es impensable desde el punto de vista de la revelación y de la fe, porque Cristo es el Verbo de Dios hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 14. Por eso, Él está unido al Padre y al Espíritu Santo en la naturaleza divina, en la esencia divina. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y al hacerse hombre, el Hijo de Dios tenía dentro de sí la plenitud de la divinidad. El Espíritu Santo moraba plenamente en Jesús. El descendimiento del Espíritu Santo
en el bautismo es como una epifanía, una manifestación de Dios para todos aquellos que en ese momento estaban presentes y debían recibir la confirmación del mesianismo de Jesús. Por eso el Papa, en consonancia con esta verdad, dice que el bautismo cumple de alguna manera con Isaías 11:2, que nos habla de las características de ese espíritu o de la identidad de ese espíritu, y que se desarrolla la esperanza de un verdadero ungido, cuya unción consiste precisamente en que el Espíritu del Señor desciende sobre él. Espíritu de ciencia y discernimiento, espíritu de consejo y valor, espíritu de piedad y temor del Señor. Por eso es como un investimiento, una ordenación, una declaración del comienzo de la misión del Señor. Y por eso ahora nosotros leemos este texto con gran alegría y celebramos la fiesta del bautismo a sabiendas de que ese momento fue especial y que es un punto de partida para nuestra fe. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Desde aquel momento, Jesús queda investido de esta misión. Los tres evangelios sinópticos nos cuentan, para sorpresa nuestra, que la primera disposición del Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. La acción está precedida por el recogimiento, y este recogimiento es necesariamente también una lucha interior por la misión, una lucha contra sus desviaciones, que se presentan con la apariencia de ser un verdadero cumplimiento. Es un descenso a los peligros que amenazan al hombre, porque sólo así se puede levantar al hombre que ha caído. Jesús tiene que entrar en el drama de la existencia humana. Esto forma parte del núcleo de su misión, recorrerla hasta el fondo, para encontrar así a la oveja descarriada, cargarla sobre sus hombros y devolverla al redil. Amado Dios, mi corazón explota al ver que estás ahí, tomándome a mi lado, a pesar de mis pecados. Cuántas veces caí. Bien, queridos hermanos, después de haber hecho esta lectura acerca del momento posterior al bautismo del Señor, resulta admirable cómo el Papa pone el acento en un aspecto de la misión de Jesús que tiene una relevancia capital. Cualquiera pensaría, traducido en nuestras palabras, que después de recibir la unción del Espíritu Santo,
Cristo se dedicaría inmediatamente a la predicación y a la realización de su ministerio salvador. Sin embargo, no fue así. A este bautismo le sigue este lapso de tiempo, 40 días y 40 noches que Jesús dedica a la oración y al sacrificio. Oración y ayuno, durante el cual Jesús es sometido a la prueba, porque él mismo está consciente de que para poder realizar esta misión, la misión de la salvación, tiene que descender al campo de estos peligros, de estas vicisitudes por las que pasa todo ser humano, demostrándonos que para poder vencer es necesario también hacer oración y penitencia. Cristo es el modelo, y la iglesia que debe continuar esta misión tampoco puede pretender una unción del Espíritu Santo y una dedicación inmediata al cumplimiento de la misión. También la iglesia debe ir al desierto. También la iglesia, cuando quiere cumplir con esta misión, debe dedicarse a una actividad contemplativa de relación con Dios, de penitencia, de sacrificio, de renuncia personal, de revisión de su propia manera de actuar, porque, como dice el Papa, dentro de las tentaciones descubrimos una oferta de aparentes soluciones que el demonio le presenta a Jesús. Todas giran en torno a la vanidad, a la gloria personal, al poder utilizado en beneficio propio. También la iglesia debe revisarse cuando realiza la misión, porque también ella se ve tentada a una especie de vanagloria por la que podría errar el camino y pensar que está trabajando para Dios cuando la iglesia podría, o aquel que trabaja dentro de la iglesia podría estar trabajando para su propio provecho, para su propia gloria. Y esto sería haber errado totalmente el camino. Por eso la necesidad de la oración y la penitencia. La oración para mantener la comunicación con Dios y estar abiertos a las inspiraciones del Espíritu, que es el artífice invisible de la misión. Y penitencia para demostrar con hechos de que hay un sacrificio de sí mismo en el cumplimiento de la misión, de que no es por voluntad propia ni para satisfacer aspiraciones propias por las que un misionero se dispone a la realización de su ministerio evangélico y pastoral. Qué palabras más sabias las que contiene esta enseñanza del Papa Benedicto XVI. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras. En las lecturas que estamos haciendo, descubrimos entonces un doble descendimiento. El descendimiento del Espíritu Santo sobre Jesús, y en el desierto, el descendimiento de Jesús a los peligros
de la existencia humana, o como dice el Papa, es un descenso a los peligros que amenazan al hombre, porque sólo así se puede levantar al hombre que ha caído. Jesús tiene que entrar en el drama de la existencia humana. Esto forma parte del núcleo de su misión, recorrerla hasta el fondo para encontrar así a la oveja descarriada, cargarla sobre sus hombros y devolverla al redil. En esto consiste también la misión de la iglesia. Y por eso siempre la actitud de cercanía pastoral de la iglesia tiene también estas características. Es un acercamiento al drama de la existencia humana, y hay un cierto peligro que corre la misma iglesia, los miembros de la iglesia, los misioneros y los pastores, en la cercanía de aquellos a los que quiere rescatar. Por tantos motivos, porque también el misionero y el pastor es un ser humano que está en medio de la situación difícil y que también maneja sus dramas. Está también afectado por el drama de su propia vida. En consonancia con estas enseñanzas, el Papa Francisco, en el número 24 de la Evangelii Gaudium, ha propuesto por eso, utilizando palabras nuevas, una especie de programa pastoral donde habla de primerear en el amor, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Lo que estamos diciendo se refleja sobre todo en las palabras involucrarse y acompañar. El Papa Francisco toma como lectura de referencia el Evangelio de la Última Cena, el del lavatorio de los pies, que es el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Entonces, por eso dice que la iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Atrevámonos un poco a primerear, dice el Papa. El que quiere ser primero en el amor tiene que vivir la misericordia. Entonces, como consecuencia, la iglesia sabe involucrarse. Jesús lavó los pies de sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: seréis felices si hacéis esto. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja, y éstas escuchan su voz. Luego la comunidad evangelizadora se dispone a acompañar. Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar límites. La iglesia entonces, como Cristo, también tiene que vivir ese momento de abajamiento para poder servir. Y entonces cumplir lo que Cristo decía de sí mismo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. La iglesia también tiene entonces que hacer este acercamiento humilde a las situaciones más diversas y problemáticas de la vida, en donde también se encuentra el mismo
agente evangelizador y pastoral. Acompañar de cerca los procesos, de modo que nadie puede pretender una santidad instantánea, sino que la vida cristiana misma es un proceso de santificación que implica una conversión inicial, pero también todo un proceso de conversión en donde la persona misma que evangeliza y que pastorea debe entender que este camino requiere oración y sacrificio e ir transformándose por la gracia en alguien mejor, en un hombre nuevo, en una mujer nueva. Un proceso que durará toda la vida. Todo este arco de tiempo que el Señor nos regala como un don para que nosotros le demos una respuesta positiva. Un camino entonces marcado por la culpa, por el arrepentimiento. Un camino marcado por los avances y a veces por los retrocesos. Un tiempo en el que el Señor derrama su gracia, que se manifiesta ante todo como gracia que sana, que limpia, que purifica progresivamente a la persona hasta que alcancemos la estatura de Cristo. Esa santidad que el Señor quiere para nosotros, pero que no se obtiene de repente ni de una sola vez. Pidámosle al Señor entonces que nosotros entremos en este dinamismo y nos dejemos ayudar por la gracia de Dios, que cooperemos con la gracia de Dios y que utilicemos todos los recursos que el Señor ha dejado en su iglesia para poder alcanzar la estatura de Cristo nuestro Señor. Necesito fuerzas para seguir. Dios, mi roca, yo creo y me refugio en ti. La cercanía pastoral de la que venimos hablando requiere, según el Papa Francisco, de paciencia y de no maltratar límites. Este lenguaje nos parece a nosotros fundamental en el trabajo pastoral y misionero. La paciencia en el trato con los demás supone también saber o ser consciente de que la persona o diversos tipos de personas se pueden clasificar por su problemática particular. Hay grupos de personas que son o tienen menos problemas, son menos problemáticas, y hay otras personas que lo son. Quizá algunas situaciones problemáticas son involuntarias, son cosas que le suceden a la persona al margen de su voluntad, y hay otras situaciones en las que la persona misma se ha metido allí por culpa propia. Cuando nosotros evangelizamos, no excluimos a nadie. Tratamos con las personas que tienen una vida normal y muy sencilla. Son sencillos y por eso han logrado un estilo de vida en el que los problemas forman parte de su vida, pero no son tantos, ni desencajan a la persona, ni... En cambio hay otras personas que tienen situaciones verdaderamente difíciles. Han pasado por etapas amargas en su vida, como repito, involuntaria o voluntariamente, de manera que han habido como derrumbamientos, después de los cuales la persona queda
arruinada. Y es necesario como reconstruir esa vida. Cuando nosotros entramos en contacto por la cercanía con ese tipo de personas, debemos entonces tener paciencia y no maltratar límites. Eso pasa incluso con las personas normales, porque a veces en el encuentro con Cristo y con la iglesia surge un entusiasmo inicial que hace que la persona quiera correr y correr. Utilicemos esa metáfora. Si hay un precipicio enfrente, la persona se tiene que detener, porque si no se va de nuevo al fondo. Si hay un muro, debe detenerse porque de otra manera va a chocar. De hecho, hay un autor español, Leonardo Polo, que hablando del sentimentalismo latinoamericano, decía en una ocasión, escribía en una ocasión, que tarde o temprano la persona se topa con el muro de la realidad. Junto con la paciencia que el evangelizador y el pastor debe tener, existe un punto de partida que debe tener en cuenta, que es la realidad. El punto de partida es la realidad, el punto de partida es la realidad. Y por eso para cualquier persona más o menos sana, más o menos enferma, más o menos normal, más o menos derrumbada, el camino de la salvación está en la recuperación de la verdad. Pero lo que la persona tiene dañado, parte de lo que la persona tiene dañado cuando llega a estas situaciones límites es precisamente su mente y su corazón. No sabe enfocar las cosas como son. Hay una carga excesiva de sentimientos negativos en su mente y en su corazón, por los cuales se enfoca la realidad con ese prisma, con ese color, con ese sabor. No puede ser objetiva. Y lo que sale interpretado de manera negativa es precisamente la relación con los demás. Y aquel que recibe la palabra de Dios y recibe la atención misionera y pastoral de la iglesia, se topa con otro ser humano. Y al colocarse con esta visión, nace la desconfianza del evangelizador y de los hermanos que forman parte de la comunidad. Por eso, por esta visión equivocada, por esta visión amargada de la vida, surgen relaciones también enfermas de parte del que recibe el evangelio, porque está dañado. Es con esta situación con la que el evangelizador debe contar. Es con esta situación con la que el evangelizador debe luchar pacíficamente. Por eso debe manejar como un criterio doble para el tratamiento de las personas. A las personas normales, tratarlas con normalidad y con una especie de paciencia que no requiere mayor esfuerzo. Incluso estas personas de manera inmediata se pueden involucrar en actividades pastorales y por lo tanto convertirse en agentes de paz. Y entonces debe tratar también con otro tipo de personas que requieren mayor paciencia, mayor serenidad. Es también el Papa Francisco quien en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, en el número 89, dice lo siguiente. Pongamos atención. No es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie, sino que integra también a los que son algo extraños,
a las personas difíciles y complicadas, a los que reclaman atención, a los que son diferentes, a quienes están muy golpeados por la vida, a los que tienen otros intereses. Es duro y requiere una gran amplitud de mente y de corazón, ya que no se trata de un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. Uno podría pensar de que puede trabajar con un grupito pequeñito que son los que no tienen problemas, pero ¿qué pasa? Que cuando empiezan a tener problemas, porque todo el mundo tiene problemas, entonces ¿qué? Los excluimos, los desechamos, los marginamos. No, la iglesia tiene que trabajar con estas personas precisamente por su condición, porque nosotros queremos ayudarles a salir de esa situación, queremos ayudarles a reconstruir su vida, queremos ayudarles a sanar sus heridas con la gracia de Cristo. Por tanto, la iglesia tampoco pretende ignorar o disimular los conflictos. No se trata de eso, de no pensar, de decir, no, ahorita no lo tratemos, sino que más adelante vamos a ver. En todo ese tiempo la persona puede arruinarse más y puede perderse. Por eso la iglesia no pretende ignorar o disimular los conflictos, hablando de una paz que no existe, sino aceptar, sufrir el conflicto, resolverlo, si es posible, digo yo, y transformarlo en un eslabón de un nuevo proceso. Esto es bonito en el pensamiento del Papa. Es decir, que después de haberlo intentado, como normalmente pasa en el tratamiento pastoral, la persona que recibe el tratamiento pastoral de la iglesia, de alguna manera logra involucrar a la gente de pastoral en sus problemas. Y cuando es verdadero pastor, se involucra en los problemas de la persona y sale algo manchado. Pero eso se convierte en el eslabón de un nuevo proceso. Y hay que caminar juntos y hay que salir juntos de esta situación, porque el problema se vive en comunión. Entonces se trata de ser artesanos de paz, porque construir la paz es un arte que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza. Hay que estar continuamente buscando la manera de ayudar. Sembrar paz a nuestro alrededor, dice el Papa, esto es santidad. Queridos hermanos y hermanas, es una tarea ardua, difícil, que requiere sacrificio, pero que constituye el núcleo de la misión de Cristo y de su iglesia, y que por lo tanto tenemos que aprender. En este aprendizaje no vamos a salir ilesos. Nosotros tenemos nuestras propias heridas y en el trabajo pastoral tampoco vamos a quedar ilesos porque no somos invulnerables. También tenemos nuestras vulnerabilidades. Hay temor de parte de quien se involucra. Hay no solo temor al compromiso, sino a los problemas que vienen del compromiso. Pero vale la pena. Dice el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y por eso el buen pastor, capítulo 10, da la vida por sus ovejas. Usted puede ser parte de esta misión evangelizadora y pastoral. No tenga miedo de involucrarse. Es esa la única manera de formar parte de la iglesia verdadera de Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor nos ayude a todos.